Me niego a seguir regando para que crezca el pasto. Hay otras soluciones para poder tener un patio muy bonito y de baja mantención. Así que no se diga más, ya está. Nos vamos a concentrar en este espacio de 12 metros cuadrados, vamos a mantener las plantas existentes y vamos a agregar otras de bajo consumo hídrico. Además, vamos a agregar piedra ágata y gravilla para evitar que se levante el polvo y salga la maleza. Esta malla es anti-maleza porque corta el paso de la luz, que es fundamental para su crecimiento. Pero además, en nuestro caso, nos va a ayudar a contener las piedras y que no se hundan en la tierra. Por los bordes de la malla ponemos cada 50 centímetros clavos de 6 pulgadas como estacas para firmarla a la tierra. La malla es doble, así que tenemos que abrirla cortando donde sea necesario para poder rodear las plantas existentes. Para unir dos tramos, dejamos un traslape de 5 centímetros y también la fijamos con clavos. Estas son las especies de bajo consumo hídrico que vamos a ocupar. Tenemos lavanda, romero, yuca y estos cactus que son una maravilla. Los vamos a agrupar para formar dos zonas verdes mezclando todas estas especies. Cada lugar medirá 1 metro de diámetro y lo delimitaremos con este borde plástico que permite marcar macizos o evitar que se mezclen diferentes tipos de suelo. En estos espacios cortamos la malla para poder hacer la plantación. Lo más importante para la plantación de estas especies es tener un buen sustrato con mucha tierra de hoja que entregue todos los nutrientes necesarios a todas las plantas para un buen enraizamiento. ¿Quieres saber más sobre estas plantas? Recuerda que le puedes consultar al asesor virtual en la app y en soymac.com. Ahí le puedes preguntar por videollamada o por WhatsApp y te van a responder de inmediato. Nuestros asesores tienen las respuestas que tu casa necesita. Antes de regar lo que acabamos de plantar, vamos a poner las piedras. Vamos a usar gravilla alrededor de las plantas y en el resto del espacio piedra ágata. Para las dos zonas de los macizos usamos un saco de gravilla de 25 kilos que lo esparcimos con la mano por la base de las plantas. El borde plástico nos ayuda a que no se mezclen las piedras que irán al otro lado. Y para el resto del antejardín usamos 10 sacos de piedra ágata. En este caso nos podemos ayudar con un rastrillo para esparcirlas. Ahora un merecido riego para ayudar a las plantas a enraizar. La idea es que se haga inmediatamente después de la plantación y durante el primer mes regar más seguido, 3 veces a la semana, para después dejarlo una vez a la semana durante el verano y 2 veces al mes en invierno. Impecable. Y para poder disfrutar también de este patio durante la noche, pusimos estos focos solares que enmarcan e iluminan. Tú suscríbete al canal del Hágalo Usted Mismo en YouTube y coméntanos si harías un patio como este en tu casa. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Soymac, nuestra app y en soymac.com.